Congresista Melgarejo está pidiendo las interrupciones. Adelante. Gracias, congresista Marco. Gracias, presidente. Presidente, cuando la coherencia no persiste en el tiempo y cuando se impone la incongruencia, quiero resaltar que el 22 de septiembre de 1995 en El Peruano, el sociólogo, el señor Tuesta, Fernando Tuesta, opinaba de la inmunidad parlamentaria, en el cual manifestaba lo siguiente, colegas congresistas, presidente, por intermedio suyo, que me escuchen, por favor, porque voy a hacer notar la incongruencia que hoy él viene opinando, y gracias a eso es que se nos ha enviado para tratar sobre la inmunidad parlamentaria. En la fecha 22 de septiembre el señor Tuesta decía: una de las garantías para ejercer debidamente y de forma autónoma la función parlamentaria es precisamente la inmunidad parlamentaria. Por la fragilidad y precariedad de nuestra institución judicial, ojo, escúchese bien, por la fragilidad y precariedad de nuestra institución judicial, si los congresistas no estuvieran protegidos por la inmunidad parlamentaria, varios de ellos ya cargarían juicios que los abrumarían. Eso quería resaltar y hacer notar, que la incongruencia en el tiempo nos hace dudar de que de verdad tenemos que Concluya su idea, por favor. Hacer respetar la inmunidad, porque es prerrogativa de la institución, de este primer poder del Estado, donde reivindica y restituye derechos. Estamos obligados a defender todos aquí la inmunidad parlamentaria por la institución y por el pueblo que ha confiado a través de sus votos. Hablar de una reingeniería política sostenible, pero con responsabilidad. Ok. Están anotados acá el congresista Mantilla, el congresista Galván. No se encuentran. Vamos a continuar entonces con la congresista Luciana León. Gracias, presidenta. Presidente, la inmunidad parlamentaria, como sabemos todos, es una institución que sirve para evitar cualquier tipo de persecución política que se pueda dar y proteger el normal ejercicio que tenemos nosotros los congresistas en nuestra tarea de fiscalización. Un ejemplo frente a ello, por ejemplo, cuando presidí la Comisión de Defensa y Orden Interno, tuvimos también la facultad de comisión investigadora para verificar, analizar, estudiar las compras del gobierno pasado del del presidente Ollantaytamala y su ministro Cateriano cuando fue ministro de este sector de defensa, y todas estas compras que se hicieron. Si nosotros como congresistas de dicha comisión no hubiésemos contado con inmunidad parlamentaria, no hubiésemos podido hacer esta tarea de fiscalización, de análisis y de revisión de cada uno de los contratos de compras de todo el material que se hizo durante esos 5 años. Nos hubiesen llovido miles de denuncias en ese sentido, no hubiésemos tenido la libertad para hacer estas investigaciones, estas acusaciones posteriores. Entonces, es por ello que es muy importante, como en este sencillo caso, poder hacer nuestro trabajo con libertad, sin temor a represalias de lo que pueda venir después.
Entonces, a la hora que viene del Poder Judicial una solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria, simplemente nosotros tenemos que analizar si es que aquí se trata de un caso de persecución política, ya sea por opinión o por voto, si se trata de una persecución por raza, por sexo, religión u otra índole. También tenemos que ver que no sea una persona perseguida fuera del sistema judicial. Si ninguna de estas situaciones se comprueba, entonces inmediatamente tiene que proceder el levantamiento de inmunidad parlamentaria, como ha sucedido y cuando he estado como presidenta de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, hemos recibido 10 solicitudes de levantamiento. Y estas solicitudes se han dado con la celeridad y la rapidez que ameritaban cada una de ellas. Todas estas solicitudes las hemos visto. Por ejemplo, del congresista Rosas, venía una solicitud, pero tenía más bien una connotación política detrás. Y por eso se archivó. El caso de la congresista Ananculí tenía una connotación, un interés político también detrás, evidente, y también se procedió al archivo. Es ahí donde nosotros tenemos que ser muy cautos y tampoco decir que tenemos que levantar todas las solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, porque no todas tienen que proceder de manera express, de manera rápida. Tenemos que ver si detrás hay una intención, un objetivo político de muchas veces sacar a este congresista porque hay un interés de un execitario o porque tiene algún otro interés político. Entonces ahí hay que ser muy conscientes, muy objetivos y trabajarlo con seriedad. Y eso es lo que hemos hecho cuando hemos presidido durante todo este periodo en la Comisión de Inmunidad Parlamentaria. Y lo hemos hecho con mucha rapidez, dando siempre el derecho a la persona, al congresista, a que ejerza su derecho de defensa y también recogiendo y entregando todo el material de parte del Poder Judicial de por qué se estaría levantando o se solicitaría el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Pero ¿cuál ha sido el tema, básicamente, por parte de la opinión pública, de todos en general, en donde nos hemos visto indignados y hemos exigido que haya mayor celeridad en estos casos? Por ejemplo, en el caso del congresista Benicio Ríos y del congresista Edwin Donaire. Estos dos casos, ¿cuáles era la naturaleza? La naturaleza era que venían por procesos previos y es ahí donde tenemos que enfocar nuestra modificación. Congresistas que tengan casos o procesos previos, obviamente no debe de tener ningún tipo de protección de inmunidad parlamentaria. Estos tienen que trabajarse y darse con la celeridad del. Continúe, por favor. Si casos como estas personas tienen interés de protegerse, utilizar la inmunidad parlamentaria para de esa manera tener una protección, un manto protector, es ahí donde nosotros tenemos que rechazar y decir, este tipo de casos no pueden proceder. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Porque nosotros cuando recibimos estas solicitudes dijimos inmediatamente que proceda la inmunidad que se levante la inmunidad parlamentaria, sobre todo porque son casos anteriores. Está bien. Pero ¿cuál fue el tema o la duda o las diferencias de opiniones que veo que en este dictamen no se ha aclarado, no se está resolviendo el tema de fondo? Es la definición de sentencia firme. Para un grupo de congresistas, sentencia firme es la última instancia. Sin embargo, para otro grupo, y por ejemplo, de opinión personal y como presidenta de esta comisión, sentencia firme para estos casos, sobre todo de sentencias previas, de procesos. Continúe. De procesos previos al hecho de ser congresista,
es sentencia no firme, debe de decirse sentencia ejecutable. Es decir, sentencia de primera instancia. Si tienes o vienes con procesos previos al hecho de ser congresista, porque has sido autoridad, alcalde, gobernador, se debe de poner, en vez de sentencia firme, sentencia ejecutable, sentencia de primera instancia, que inmediatamente ya se debe de proceder con ese levantamiento. Sobre todo, como digo, no es para el caso de un proceso cuando eres ya congresista, sino cuando se trata de procesos o personas que tienen un proceso previo al hecho de ser congresista por haber sido funcionario o autoridad en otra, no solo autoridad, sino por tener un proceso, por un delito común o el que fuese. Entonces, es ahí donde tenemos que mejorar el sistema de la inmunidad parlamentaria, esta prerrogativa que nos da, que tenemos como congresistas, para no caer en casos lamentables como los que hemos visto de congresista Benicio Ríos y de congresista Edwin Donaire. Si nosotros no corregimos este problema, vamos a caer en la misma situación que estamos viendo estos casos. Entonces, es aquí donde solicito a la presidencia de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria que se vaya a un cuarto intermedio, que se corrija esta parte, sobre todo de definir cuándo es sentencia firme y detallar que para personas que tienen procesos previos al hecho de ser congresista se trate de sentencia ejecutable. Si no corregimos esta definición, vamos a caer nuevamente en procesos como estos y se va a seguir viendo que entre congresistas nos protegemos entre unos u otros, o que muchas personas ingresan a esta función únicamente para protegerse. Concluya, por favor. Entonces, si queremos nosotros corregir, porque definitivamente hay que corregir la situación, este derecho de la inmunidad parlamentaria, que debe ser para los congresistas, que debe ser para hacer nuestro trabajo de fiscalización, sin el temor de que luego te puedan procesar por estas acusaciones, entonces que se mantenga como tal. Pero para personas que tienen procesos previos, tiene que ser con sentencia firme de primera. Concluya. Se proceda al levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Definamos eso, resolvamos eso, que la inmunidad parlamentaria y el levantamiento se mantenga en el Parlamento, en el Congreso. No tenemos que ir a otras instancias, no tenemos que ir a otras instituciones, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, no. Que quede dentro del Congreso, pero hagamos esas diferencias para que no hayan dudas o no se vaya a entender como impunidad frente a estas solicitudes de levantamiento de inmunidad. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Narváez. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. Y yo quería expresar mi punto de vista sobre este tema, presidente. Creo que la experiencia nos está demostrando que el gran problema que se tiene no solamente en este Congreso de este periodo, sino en periodos anteriores, es de que ha llegado al Congreso gente pues que tenían malos antecedentes o que cargaban un peso de una sentencia o por lo menos procesos. Pero ya se está poniendo un candado importante, que eso es bueno que la población sepa, que en adelante aquellos que tienen sentencia en primera instancia ya no pueden postular al Congreso de la República. Por lo tanto, habrá mejor, digamos, calidad de congresistas en el Congreso de la República, que no siempre te garantiza también calidad de persona. Pero en fin, por lo menos el no tener antecedentes ya es una gran ayuda ya. Por lo tanto, en el futuro, imaginemos el Congreso del futuro, este tema de la inmunidad es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque
nosotros ya no vamos a participar en las próximas elecciones. Por lo tanto, creo que debemos aprovechar para sacar una buena reforma sobre este tema. Por lo tanto, tenemos autoridad también para poder sacar un tema donde nosotros no vamos a ser beneficiados, sino el beneficio tiene que ser para la población. Pero creo que el Ejecutivo comete un error cuando pretende que este levantamiento de la inmunidad tiene que estar sujeto a la Corte Suprema, a otro poder del Estado. ¿Qué quieren? ¿Que los congresistas del futuro dependan de un poder judicial donde hay tanta corrupción, donde también hay corruptos? ¿Qué quieren? ¿Que los congresistas sean unos agachados ante otro poder del Estado? ¿Eso queremos de un futuro Congreso de nuestro país? Eso sería el error más grave que podríamos cometer. ¿Qué pasaría si el presidente Vizcarra se elige como congresista en el futuro? A mí no me gustaría verlo de repente preocupado o sumiso ante otro poder del Estado, cuando el primer poder del Estado emana de la voluntad del pueblo. Y el pueblo, que es el soberano, que es el que manda, dice: yo te elijo en mi representación para que tú vayas ahí a legislar, a fiscalizar, a representar. Para eso te elijo y vas al Congreso tú. Pero no lo está mandando el pueblo para que se agache ante otro poder del Estado. Entonces no habría la autonomía y la majestad del primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Por eso es lo que yo pienso de que ahí hay un error. Y creo que nuestra obligación moral es proteger esta inmunidad, sin pensar en este momento qué pasará mañana, lo cerrarán, no lo cerrarán. No lo van a cerrar. ¿Por qué lo van a cerrar? No tengamos miedo a eso. Tengamos miedo a cargar en nuestras espaldas y en nuestra conciencia una mala decisión que va a perjudicar terriblemente el futuro político de nuestro país. Yo no quiero para mi patria ni para mis hijos un país con congresistas agachados ante otro poder del Estado. La inmunidad se ha pensado como una herramienta institucional que protege, es el manto que cubre la institución a sus miembros que están temporalmente en el recinto que se llama Congreso de la República. Si por ahí alguien comete un delito, obviamente hay que poner las reglas para que rápidamente podamos actuar y sacar del Congreso de la República a esa persona que tiene problemas. Eso está claro, pero eso no lo vamos a dar a una institución, al Poder Judicial, como si fueran ellos sacrosantos, cuando sabemos que no lo son. El Poder Judicial del Perú está lleno de gente corrupta. Ahí están presos muchos que roban gallinas o se roban una vaca en las comunidades campesinas. Pero los de cuello y corbata, los cuellos blancos, no los vemos paseando por todas partes libres. ¿Quién nos va a garantizar de que van a hacer un buen manejo de eso? En el futuro, de repente, van a inventarle a los futuros congresistas, le van a decir: mira, ve, este ha querido hacer tal cosa, tal delito. Le van a inventar algo, lo van a denunciar y entonces el Poder Judicial va a decir: ya, de una vez, sáquenlo. ¿Eso queremos? De ninguna manera. Defendamos la autonomía, y ya le hemos puesto candados, hay que hacer buenos filtros, filtrar bien, sí, y esa tarea principalmente es tarea y responsabilidad de los partidos políticos. Yo les digo mi experiencia, yo soy presidente de un movimiento regional, pero bien claro en las asambleas les digo... Continúe. Y yo le digo: compañeros, yo le digo: compañeros, por favor, el que tiene antecedentes, algún problema, no se presenten, por favor. Nada más. Se conversa, se habla, para eso son parte de una organización política. Doy el lineamiento político, entonces no se presentan los que tienen problemas. Pero si en el partido hay argollas, sinvergüenzas, que las cúpulas que amarran las cosas y ponen a los que tienen problemas, eso es lo que hacen daño a la política, y eso no es política, de verdad, eso es cualquier cosa no política. La política es algo decente, algo hermoso, algo bello, pero tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, tienes que practicarlo, no puedes negociar, cuando tienes que trabajar. Pero cuando la política la ves como una oportunidad para negociar o para amarrar o para que pienses en tu provecho y no pienses en el provecho de tu país, eso no es política. Esos son vivos ladronzuelos o bribones que están infectando la vida política, que es como cualquier arte, como cualquier
como una creación bella, hermosa, que te pone y te da la oportunidad para servir a tu pueblo. Política es servir a la población, no servirse, eso es política. Continúe. Y solo se puede servir cuando tienes la convicción de que servir significa hacer todo el esfuerzo para el bienestar de los demás, no para tu bienestar tuyo. Cuando se trabaja así, entonces se puede construir cosas grandes para nuestro país. Y entonces yo le digo al Ejecutivo, señor Presidente de la República, no condene a un futuro Congreso, no lo ponga de rodillas ante otro Poder Judicial, que no garantiza nada de transparencia. Deje en manos del Parlamento la decisión de levantar la inmunidad y a nosotros nos corresponden los candados y los filtros que garanticen que tengamos mejores congresos compuestos. La institución no es el problema podemos ser las personas pasan, pero la institución queda. Y la inmunidad es institución, no es persona. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta. Pide una interrupción la congresista Alcorta. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, congresista. Yo no sé si el tema de la política es bello o es hermoso, no estoy muy segura. Lo que sí requiere es mucha vocación y mucha tolerancia, sobre todo mucho contenido democrático. Pero yo pregunto, ¿para qué se llevó a cabo la reforma de justicia, la Junta Nacional de Justicia? Repito, N veces, porque son impolutos, porque son el mejor referente, porque no hemos escuchado los diálogos de toda la Corte, desde la Corte Suprema hasta la Corte Celestial, hasta el que barre el Poder Judicial. No hemos visto los diálogos que hay entre ellos y vamos a trasladar las vendetas que ellos mismos han tenido sus diálogos y lo que hemos visto, las venganzas y las vendetas, vamos a trasladar la inmunidad a ese Poder Judicial que no ha sido capaz, esa comisión de 104 que han dado el examen no han cogido ninguno, han venido acá a pedir ampliación, nueva legislación y más presupuesto. A ellos les vamos a trasladar la inmunidad. No entiéndalo, el poder del Ejecutivo tiene que entender que eso no es viable. Por eso estamos en una reforma política, por eso estamos en una reforma del Poder Judicial. ¿Le da la otra interrupción? Congresista Alcorta. Ok, continúe. Congresista Marisol Espinosa, la otra interrupción. Muchas gracias, congresista Violeta. Efectivamente, presidente, como se ha señalado en este Parlamento, las cifras que se mostraron que datan además de 1850, que hubiera sido interesante, que hubieran desagregado esas cifras en determinar que los casos archivados pertenecían a que presentaron mal la documentación, a que no correspondía, a que fueron presentados por personas también que no les correspondía la prerrogativa. Y eso hubiera sido interesante. Sin embargo, dice, del 176 casos, que además, recargo, los traen desde 1850, se archivaron casi el 90%. Sí, pues, porque estaban mal hechos, porque estaban mal diseñados, y se pretende con esa cifra mal utilizada de estadística decir que no corresponde la inmunidad al Congreso. La inmunidad es a la institución y es la obligación que tenemos nosotros, este Congreso, de entregarle a... Concluye su idea. Muchísimas gracias, presidente. La obligación de entregarles la herramienta que necesitan para hacer su trabajo político. Y esa, señor presidente, es la inmunidad parlamentaria. Continúe, congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Presidente, voy a tratar de ser breve, pero básicamente para tratar de hacer un poquito de pedagogía sobre la figura de la inmunidad y los alcances de esta reforma. Mire usted, si nosotros estuviéramos determinados a modificar o incluso eliminar la inmunidad parlamentaria, no tendríamos que modificar solamente el artículo 86 de la Constitución, sino también el 117 referido a la inmunidad presidencial. Y vamos a ponernos en ese supuesto.
Vamos a ponernos en el supuesto en el que modifiquemos el artículo 117 y eliminemos o modifiquemos la inmunidad presidencial. Ustedes saben lo que significaría tener un presidente de la República agobiado todos los días por la enorme cantidad de denuncias de las que podría ser pasible. ¿Ustedes creen que podríamos tener un presidente de la República capaz de gobernar si no tuviera la protección constitucional de la inmunidad? Muy bien, bajo esa misma lógica, no es posible tener un parlamento si no tiene la inmunidad que le permita fiscalizar. La esencia de la inmunidad se justifica porque en cualquier democracia es absolutamente necesario proteger a la oposición. La inmunidad no existe para proteger al oficialismo, existe para hacer viable la función de fiscalización que tiene el Parlamento y hacer viable la oposición política en el país. Tal es así que la inmunidad existe incluso antes de que existiera la República. La inmunidad en el sistema, en el derecho constitucional peruano, existe desde la Constitución de Cádiz de 1812, cuando el Perú todavía no era república. Entonces, y ha existido a lo largo de todas las constituciones republicanas. En consecuencia, presidente, colegas, lo primero que tiene que quedar claro es la absoluta necesidad de tener una figura razonable, modulable, pero que garantice la existencia de la oposición y la capacidad de fiscalización del Parlamento. Primera cuestión. Segunda cuestión, por equilibrio de poderes, como lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, no se puede modificar una figura si es que no se hace bajo la lógica del equilibrio de poderes, modificar también, por ejemplo, el 117 sobre la figura presidencial o el 99 sobre la inmunidad para las distintas otras figuras constitucionales. En consecuencia, presidente, creo que lo que tenemos que buscar es una salida salomónica. Ahora, la propuesta del Poder Ejecutivo se equivoca en lo siguiente. La propuesta del Poder Ejecutivo dice, salgamos de la inmunidad tal como está planteado en la Constitución actual y permitamos que sea la Corte Suprema quien levante la inmunidad. Y ese es un error legal y un error de concepto por la sencilla razón de que el Poder Judicial pasaría a ser juez y parte y no podría, en ese supuesto, no podría justificarse que el Poder Judicial pueda atender una reforma o ver este tipo de casos. Lo que nosotros hemos propuesto es lo siguiente. La inmunidad tiene que ser una figura que en primera instancia permita revisar al propio Parlamento el levantamiento del fuero. Pero si es que nos planteásemos los supuestos extremos en los que el Parlamento se rehúsa a levantar el fuero a una persona al que se le debería levantar dicho fuero parlamentario, entonces, es verdad, podría haber otra institución que lo haga, pero no puede ser el Poder Judicial. Hay quienes creemos que esa otra institución, en esa eventualidad, podría ser, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Y tendría que ser el Tribunal Constitucional en un procedimiento especial que tendría que regularse en una ley de desarrollo constitucional a través de una suerte de revisión de caso de procedimiento. ¿Para qué? Para garantizar exclusivamente que se trata de un caso que no tiene un matiz político y en el que se ha afectado o el debido proceso y además que se ha garantizado el derecho de defensa del procesado. Pero dos ideas claras sobre esto. Uno, no puede haber silencio administrativo positivo, porque un procedimiento de este tipo no es un trámite, es un procedimiento que tiene que garantizar etapas y el derecho de defensa. Y por otro lado, porque una revisión en el Tribunal Constitucional supondría que no se limita luego el derecho del análisis sobre el tema de fondo al cual el procesado podría recurrir luego de haber agotado la vía en el Poder Judicial. Por lo tanto, nuestra propuesta, que ya en realidad la hemos mencionado antes en la Comisión de Constitución, es que una eventual reforma que permita que sea otra institución la que pueda revisar la decisión que tome el Parlamento en materia de levantamiento del fuero parlamentario sea eventualmente el Tribunal Constitucional y no el Poder Judicial por los argumentos